Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con el tema nuevo, con el Simple Present, ¿sí? Que es bastante fácil, no es nada diferente, nada difícil, pero se maneja diferente que el to be, obviamente. To be también es parte del Simple Present, pero tiene un tratamiento diferente. Así que bueno, vamos a tomar, por ejemplo, el verbo correr, vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, vamos a conjugar este verbo para que veamos cómo es en español y después ver la diferencia de cómo es en inglés, ¿no? Tenemos los diferentes pronombres. Yo corro, ¿sí? En infinitivo siempre termina con R, ¿no? Tú corres, vos corres, él corre, ella corre, eso corre, estos tres siguen siendo igualitos, ¿no? Nos combinamos. Nosotros corremos, vosotros corréis, ustedes corren y ellos corren. ¿Sí? Ahí tenemos todas las posibles conjugaciones del verbo. ¿Sí? Y por ejemplo vamos a ponerla acá en el parque. ¿Sí? Bien, si yo quiero hacer esto mismo, pero en inglés, el verbo es, el infinitivo es to run. ¿Sí? Puse este verbo, me parece que por ahí es un verbo bastante conocido. Sí, bueno, ahora lo que vamos a tener que hacer es conjugar este verbo con cada uno de estos pronombres. ¿Sí? Entonces, para I, te voy a poner I run. Para you, también va a ser run. Para he, she y it, va a cambiar un poquito, porque acá voy a tener que agregarle una S. Y para los tres va a ser exactamente igual. ¿Sí? Y ahora, para we, es run. Para you, otra vez es run. Y para they, sigue siendo run. Fíjense que en realidad es igual para todas las personas, con la diferencia que en tercera persona de singular le tengo que agregar una S. Esa es la única diferencia que va a haber en el verbo. ¿Sí? Le voy a tener que sacar el to y el mismo verbo así como está es exactamente igual para todas las personas, con excepción de tercera persona de singular. Si quiero completar la oración, podría ser in the park. ¿Sí? Bien, esta es la oración, la oración afirmativa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo la quiero pasar a negativo y cuando la quiero pasar a interrogativo? ¿Sí? Acá es donde viene la diferencia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el pronombre y el verbo eran como una parejita feliz que yo no podía separar? Bueno, en este caso sí vamos a tener que separarlos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, nosotros le agregábamos el not para pasar a negativo, ¿no? Vamos a poner acá negativo. Ahora vamos a tener que agregarle algo más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el not, si bien tengo que agregar el not, tiene que ser antes que el verbo, no después, ¿sí? Entonces yo me imagino que, como lo tengo que meter en el medio del verbo y el pronombre, que son la parejita feliz, y voy a tener un problema. Entonces, para que no tener tanto problema, necesito a alguien que me ayude, que va a ser un auxiliar, ¿sí? Este auxiliar es el do, ¿sí? El do va a ser mi auxiliar. A veces va a tener S transformándose en das y a veces no, dependiendo de la persona. ¿Sí? Y ahí está el not. Y después viene el resto de la oración. ¿Sí? Esto va a ser exactamente igual para todas las personas. ¿Sí? Vamos a agarrar esto que está acá. A ver si lo puedo copiar y pasarlo por acá, si es más fácil de ver. A todas las personas va a ser exactamente igual, ¿sí? No va a haber diferencia. El tema es, yo acá voy a agregarle el auxiliar y el not, ¿no? Vamos a agregar otra filita más para que sea más fácil de ver. Entonces, yo acá tengo el auxiliar, siempre es el do. Y acá tengo el not, ¿sí? Que siempre es not, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Fíjense que nosotros acá teníamos en tercera persona del singular, tenemos esta S, ¿sí? Bueno, ahora ya no va a estar más acá. ¿Por qué? Porque yo tengo el ayudante.
Entonces, esa S va a venir acá en el do. ¿Sí? Pero, como es una palabra que tiene una sola sílaba y termina en vocal, le tengo que agregar primero una E antes de ponerle la S. Ahí es donde se forma el conocido das. ¿Sí? Entonces, para estos tres, bueno, hice cagada, esperen. Para estos tres lo que vamos a hacer es usar el das. ¿Sí? Lo combino y fíjense, ¿sí?, que en realidad tengo la misma diferencia que acá. La diferencia es que si tengo auxiliar, la S va en el auxiliar y si no, va a ir en el verbo. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con el interrogativo? ¿Sí? Vamos a hacer el interrogativo acá. Así puedo volver a... No me conviene copiar esta, me conviene copiar la de arriba. ¿Sí? Vamos a copiar esta otra vez para hacer el interrogativo, que también es muy sencillo. ¿Sí? El interrogativo lo que va a pasar es que va a ser casi igual que el afirmativo, pero tengo que agregarle también el auxiliar. ¿Dónde lo voy a agregar? El auxiliar va a tener que estar en el principio de la oración. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que voy a hacer es agregar el auxiliar que corresponde, que siempre es do. ¿Sí? Siempre es do. Con la diferencia que acá, como yo tengo un auxiliar, esta S se la voy a sacar del verbo y se la voy a poner al auxiliar. ¿Sí? Entonces, para tercera persona de singular, yo tengo el das. ¿Sí? Se transforma en das. ¿Qué es el do con una S? Yo me tengo que acordar, tercera persona de singular, él, ella, eso, o sea, he, she o it, le agrego la S. ¿Sí? Para todo lo demás es el do nada más. ¿Sí? Y esto también obviamente comparte. Así que como ven es mucho más fácil que lo que es el verbo to be. ¿Sí? Yo me tengo que acordar. Vamos a hacer la tablita que hicimos la otra vez. ¿Sí? Afirmativo. Tengo el sujeto. Tengo el verbo, que puede tener S o no, dependiendo la persona, ¿no? Vamos a ponerle así entre paréntesis la S. Y lo otro. Negativo. Tengo el sujeto. Tengo el auxiliar. ¿Sí? Tengo el not. Y tengo lo otro. Si tiene una S va a estar en el auxiliar. ¿Sí? Y después, interrogativo. Tengo el auxiliar, que puede o no tener la S dependiendo de la persona. Y después tengo el sujeto, el verbo y lo otro. ¿Sí? Es bastante sencillo. Vamos a probar con otro verbo, por ejemplo, to talk, ¿sí? Hablar. ¿Sí? Yo puedo, si tengo que hacer una oración afirmativa, vamos a hacer una con primera persona, otra con tercera para ver la diferencia. I talk to them, ¿no? Les hablo a ellos. I talk to them. Fíjense que el verbo queda igualito, le saqué el to y nada más. Si fuera tercera persona, sería she talk. Acá le tengo que agregar la S, to them. ¿Sí? Vamos a hacer la negativa. I, ahora el auxiliar, que es do, el not, el verbo y el resto de la oración. ¿Sí? Si lo tengo que hacer para she, sería she, el do, que le tengo que agregar la S, el not y el resto de la oración. ¿Sí? Vamos a ponerle acá afirmativo, vamos a poner un poquito más prolijito para que después les quede más fácil de entender. Y tengo el interrogativo, que sería
Fíjense, arranca con auxiliar. Para la primera oración que hicimos es tú, después ¿quién viene? ¿Lleva ese o no lleva ese? Para I no lleva ese, ¿sí? Solamente para tercera persona. Después viene el sujeto, I, después viene el verbo y el resto de la oración. Y obviamente no me olvido del signito, ¿no? Bien, para she. She es tercera persona, por lo tanto el auxiliar le tengo que agregar la S. Does she, y después lo mismo, el verbo y el resto. ¿Sí? Bueno, espero que haya resultado claro. Cualquier duda me avisan, ¿sí? Ahora les voy a mandar un ejercicio para ver cómo estamos con esto, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande, espero que estén bien y nos vemos la próxima.